La cara de Chuya. Hola chicos, ¿cómo están? A ver, les cuento algo gracioso. Pensé que el día de hoy no iba a actualizar el capítulo de Stormbringer porque no salía, lo vi desde temprano, no salía, y me puse a hacer otras cosas y pues hace prácticamente una hora me acabo de enterar que Kizuna Scan sacó el capítulo en español hace 7 horas, que para mí fue como a la 1 de la tarde más o menos, me puse a hacer cosas y pues bueno, el punto es que ahorita ya es de noche y pues ya estoy con pijama y todo, pero pues, ¿qué le voy a hacer, chicos? Voy a tratar de leer el capítulo lo más rápido posible para poder tenerlo listo al menos para ustedes el día sábado, claro está. No importa, el punto es que no puedo perder tiempo en esto y tengo que ya ponerme a leer todo. Agradezco muchísimo a Kizune Scans, sinceramente, por sacar este capítulo incluso antes que las personas que lo traducen al inglés, así que empecemos de una vez. ¿A dónde se dirige Adam? Stormbringer, código 7. Recordemos que se lo llevó a Chuya, iba saltando por todas partes. La gente se asusta, que ve que algo pasa. La cara de Chuya. Oye tú, bastardo, ya basta. Bájame de una vez. Ah, ah. Ok, rompió todo, solamente para llevárselo. ¿Qué demonios está pasando? Hay tantas cosas que quiero decir, pero en primer lugar, deja de llevarme como si fuera un maldito paquete. Pudiste llevarme la espalda, incluso arrastrarme. Había muchas otras maneras de hacerlo. Mis disculpas, pero considerando tu estatura llegué a la conclusión de que esa era la forma más eficiente de transportarte. Te partiré en dos, pedazo de chatarra. Estoy en etapa de crecimiento. Aún me queda mucho por delante. Suena el celular de Chuya. ¿Qué? ¿Te encuentras bien, equipaje Kun? ¿Llegaste intacto a tu destino? ¡Qué pesado eres! Claro que estoy bien. ¿Qué hay de ustedes? Estamos limpiando el lugar. Está hecho un desastre. Cielos, no hay nada mejor que trabajar desde temprano. Cuando termines regresa al local. O eso me gustaría decir, pero nosotros también acabamos de recibir un encargo. Nos reuniremos más tarde. ¿Se trata de una pelea? Aún no lo sé, espero que no. Ha venido un enlace de la organización y nos ha convocado a todos. Si nos necesitan a los 5 puede que se trate de una orden del jefe. O tal vez se trate de un ascenso. Si llego a ser el primero en ser ejecutivo les daré una mesada cada mes. Jaja, ni lo sueñes, Pianoman. Entonces nos vemos por la noche en el local. Albatros enviará un auto a recogerte. Sí, hasta entonces. Cuelga. Bien, detective de juguete, ahora solo estamos tú y yo. Cuéntame todo lo que sabes sobre Verlaine, tal como prometiste. Por supuesto. Para empezar, echa un vistazo a esto. Se trata de la sala de coronación de la Catedral del Reino Unido. Ellos eran los guardias reales de más alto rango de la reina. Se trataba de usuarios de habilidad pertenecientes a la Orden de la Torre del Reloj, una agencia gubernamental británica. Poseían el título oficial de caballeros, lo que les otorgaba el privilegio de proteger a la reina. En otras palabras, eran personas con habilidades excepcionales para proteger a figuras importantes. Incluso eran capaces de destruir una organización terrorista por sí mismos en una sola noche. ¿Fue Verlaine quien los mató? Se desconoce el método exacto del asesinato, ya que no presentaban heridas externas. Aún si se desconoce, podrían determinar la causa de muerte con una autopsia, ¿no? Sí. Según el informe forense, la causa directa de muerte fue insuficiencia respiratoria. La contracción pulmonar se vio afectada por la fractura de las costillas, lo que provocó una muerte por asfixia. Sin embargo, aunque por fuera no presentaban heridas, sus huesos estaban fracturados en 1228 fragmentos. ¿Qué? Al parecer, los 1228 cortes se produjeron casi al mismo tiempo. Sus huesos estaban fracturados pero no tenían heridas externas. ¿Cómo es posible? No tengo una respuesta. El crimen tuvo lugar justo en el momento de la coronación. Mató a 3 caballeros sin que nadie se diera cuenta. Además, eliminó a la reina justo después de la ceremonia y desapareció sin dejar rastro. Afortunadamente, gracias a ciertas decisiones, se usó un doble como señuelo para la reina, por lo que la reina real resultó ilesa. Sin embargo, a raíz de este incidente, la reputación de la Orden de la Torre del Reloj quedó severamente dañada. ¿En serio? La Orden de la Torre del Reloj y la familia real que protegían se encontraban entre las instituciones más sagradas y duraderas del mundo. Eran sagradas e impenetrables, poseían habilidades de élite que trascendían las capacidades humanas. La familia real británica vive en su propio mundo,
uno que se asemeja más a un cuento de hadas que algo real. Un solo asesino invadió a esa familia real y mató a su antojo. Suena como un maldito monstruo, así es. Verlaine es conocido por haber cometido el asesinato de 8 personalidades importantes. Asesinó simultáneamente a 3 supervisores de un arsenal militar. También contribuyó a la seguridad nacional al destruir la red de distribución de un cartel de drogas, matando al jefe en el proceso. Él no distingue entre el bien y el mal, o la hora de seleccionar a sus objetivos. Lo único que todos tienen en común es que se trata de personas importantes y extremadamente difíciles de eliminar. Actualmente Verlaine es considerado una de las amenazas más peligrosas para la humanidad, alguien de la talla de los 17 malvados del mundo. Por lo tanto, la Europol decidió que el ingeniero de habilidades, el Dr. Wollstonecraft y un servidor llevaron a cabo una investigación con un enfoque completamente nuevo. ¿Así? ¿Cuál? Tú eres el experimento que Verlaine alguna vez intentó robar, y hasta hace poco tu paradero era desconocido, así que será a través de ti, Chuya-san. Un propósito ha sido revelado. Bien, primero que nada, esta escena es la que yo más quería ver, como ustedes ya saben. Me decepcionó un poco, tengo que decir, por el hecho de que pensé que iba a ser más cómica, en plan de que lo iba a cargar así o así. Es más, hasta me atrevería a decir que en el stage fue muchísimo más graciosa, pese a ser un muñeco, ser un dolly, que lo estaba cargando así y así y no sé qué. Pero bueno, acá se limitó más a Hoshikawa a mostrar su cara gritando y estar en plan como que, bro, ¿no? Cuando pensé que iba a ser más exagerado todo esto, ¿no? Bueno, la parte de acá cuando explota todo está bien. Esta parte de acá donde dice que realmente a Chuya no le molestó el que lo cargase, sino la manera en la que lo hizo, con los cables y todo lo demás. Y lo que sí me pareció excelente es que acá Adam se agacha literalmente para disculparse con Chuya. Cosa que en el stage no pasa, simplemente está parado y dice, es que como eres muy chiquito pensé que te iba llevar así era mejor, ¿no? Esa es la mejor forma. Y es como que más juguetón el Adam del stage, pero aquí pues como que literalmente se toma todo en serio, ya lo empieza a tratar de superior y se agacha y todo. O sea, esto me ha gustado, es tierno de parte de él. Pero bueno, no salió tan gracioso como pensé que sería. Sin embargo, tampoco me quejo porque es mucho más fiel en varios aspectos. Y porque hay varias ocasiones, de hecho, donde Adam lo carga a Chuya, así que pues luego ya después de eso tienen más confianza, ¿no? Pero aquí se da a entender que Chuya no le molesta que se lo lleve, sino pues la manera. Y bueno, lo que ha intrigado también es la presencia de Agatha Christie. Esto se menciona en la novela y en el stage, más no el hecho de que pues Agatha Christie aparezca, o sea, no se describe eso, simplemente la han usado para representar el hecho de que ella tiene relación pues con la torre del reloj y todo lo demás. Es un representante básicamente, ¿no? Y básicamente la han puesto ahí para demostrar eso, cosa que en el stage tampoco pasa. No aparece Agatha Christie en ningún momento, claro está. Pero bueno, está bueno que la pongan y que dicen que su reputación se vio dañada, lo cual muchos años más adelante nos lleva a los eventos de 55 minutos. Así que esa asociación está buena, ¿ok? Pues hace poco en una entrevista en China que le hicieron a Sagiri, dijo que Agatha Christie va a ser el siguiente personaje principal. No recuerdo bien exactamente qué dijo, ahí se los voy a poner. Pero bueno, básicamente pronto, probablemente en el próximo arco, ella sea la villana principal. Así que van a ver que todo esto se ha estado cocinando desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, el momento de acá, le revela que la razón por la cual fue por él y todo es para usarlo como cebo, a Chuya, para que básicamente atraiga a Verlaine y se pueda proceder a su arresto o su enfrentamiento como tal, ¿no? Y bueno, acá pues Chuya se enfada y todo, y bueno, empiezan las escenas más cómicas en el sentido de que Adam por primera vez menciona la broma del androide, android joke, básicamente, y pues es como que muy gracioso. Hay una escena donde Chuya como que se ríe de lo absurdo de su plan, y Adam le sigue la risa y todo, pero luego dice, sabes que no, cállate, ¿no? Y bueno, es como que son diálogos graciosos, o sea, esto de llevarlo así, colgando, es más algo slapstick. Básicamente el slapstick son chistes corporales y así, y en lo personal creo que el stage lo consiguió muchísimo mejor, ¿no? Pero ya de aquí lo que vendrían a ser los diálogos son lo más gracioso. Pero bueno, ya estamos en marcha en lo que vendría a ser la acción en esta obra. Luego de eso creo que se van a buscar a Shirase y también estoy emocionada por verlo a él y toda la cosa, cómo va a ser.
estoy emocionada también por verlo, a este personaje. Murase fue de las personas más influyentes y de alguna forma también Murase como Adam son personajes que de alguna forma establecen esa conexión de Chuya con la policía. Sí, son los primeros amigos policías que tuvo, las primeras personas importantes para él, y muy probablemente en el futuro veremos lo mismo entre Chuya y los perros de casa, ¿no? Entonces eso, chicos, disculpen si estoy haciendo esto muy rápido, pero es que se me va la hora, es muy tarde acá, y espero que al menos les haya gustado este capítulo. El video anterior que subí fue esta noticia que tiene que ver con Dazai y Chuya, que de hecho, bueno, no tiene que ver con Stonebringer, pero básicamente se confirmó que no se vieron durante 4 años para nada porque Chuya pensó que estaba muerto y pues... Bueno, se armó ahí una especie de conversación, no debate, pero conversación. Si quieren verlo y no lo han visto todavía, se los voy a dejar ahorita para que lo vayan a ver, ¿ok? Así que tienen 2 videos esta semana. Adiós chicos, gracias por ver este video hasta el final y nos vemos a la próxima con el siguiente capítulo del manga principal, que ahora a ver qué va a pasar con todo esto que se ha confirmado, ¿ok? Chao, chao.